¿Qué tal? Gusto en saludarte. Mi nombre es Jonoel Ramírez y muchísimas gracias por darte el tiempo de visitar este canal o de ver este video que el día de hoy está enfocado en una entrevista de trabajo efectiva, en una entrevista de trabajo que cumpla con tus expectativas, etc. Antes de continuar en este contexto de búsqueda de empleo, quiero poner a tus órdenes de manera gratuita un listado de 100 verbos de acción, tanto en español como en inglés, que puedes incorporar en tu currículum para poder expresar y comunicar de una manera efectiva cuáles son los logros que has contribuido, ya sea en tu posición actual o en otras empresas donde hayas trabajado. En www.jonoel.com puedes descargar de manera gratuita este listado para que tengas una guía de más opciones de verbos de acción que puedes incorporar en tu currículum para que puedas expresar de una manera más efectiva cuáles son estos logros. Dicho lo anterior, el mensaje que quiero transmitir sobre una buena entrevista de trabajo o una entrevista de trabajo efectiva, el primer punto es el siguiente. Una entrevista de trabajo efectiva es aquella, no en la que sientes que te llevaste bien con quien te entrevistó, sino es una entrevista en donde expresaste, te aseguraste de expresar de manera efectiva cuál es el valor que tú contribuirías a esa posición que te interesa, cuáles son los logros que has alcanzado en el pasado o en tu posición actual que pueden sumar a esta posición que te interesa. Si pudiste expresar cuáles son tus cualidades, habilidades, experiencia, logros que hagan sentido con el puesto que te interesa y para el que estés aplicando, esa es una entrevista de trabajo buena, una entrevista de trabajo exitosa. Para poderlo lograr, uno, necesitas estudiar muy bien tu currículum. Este es un documento que tiene que estar hecho como resultado de la vacante, idealmente, considerando la vacante que te interesa. Eso significa que en un orden de eventos, primero encuentras la vacante, la lees, la estudias, extraes los 3 puntos que tú consideres que son los más importantes de esa vacante. Pueden ser puntos estratégicos, pueden ser puntos técnicos, conocimiento de alguna herramienta, de algún software, etc. Y después te vas a analizar tu propia experiencia para buscar ese tipo de conocimientos o de logros que estás solicitando el puesto para que puedas estructurar tu currículum considerando lo que pide el puesto. Eso sería un documento efectivo. Entonces, llegar a una entrevista de trabajo con un currículum bien hecho, efectivo, que haga sentido con la posición que te interesa, es un gran comienzo. Posteriormente, estudiar el documento, porque durante la entrevista vas a tener que hablar de la información que plasmaste en el documento. Y ese es un error que he visto muchas veces. Puede haber mucho enfoque y tiempo invertido en construir un currículum, pues sin faltas de ortografía, que incluya tus logros, tu objetivo profesional, incluso que haga sentido con la vacante que te interesa, pero llegamos al día de la entrevista y la gente no recuerda qué fue lo que vació en el currículum. Entonces pareciera obvio, pero no lo quise dejar fuera. Estudia tu currículum, domínalo, por si en algún momento te preguntan, llévame al punto, no sé, al que te sientas más orgulloso de todo tu currículum en los últimos 5 años. Entonces, tú tienes que dominar muy bien en qué año corresponde a qué posición, qué logros, exactamente cuál fue el logro en particular. Si aumentaste la eficiencia en algo en un 20%, que tú te acuerdes que es 20% para que no vayas a decir que es 12 y ella va a ver 20, ella o el reclutador va a ver 20% en tu documento, en tu currículum, y las cosas pues no van a hacer sentido, y eso pues no es lo que quieres proyectar. Entonces, llega la entrevista de trabajo. Hay muchas recomendaciones, pero llega con tiempo. Si no conoces la zona, llega con tiempo. Es preferible que tengas unos minutos
por si se presenta algún contratiempo o simplemente para regresar a tu currículum. Y lleva varias impresiones para que le des una. Tú no sabes cuántas personas al final del día van a entrevistarte. Entonces la idea es que tú puedas tener varios juegos de tu currículum, normalmente de una hoja. Es la recomendación para que tú te puedas quedar con una y puedas regresar a este documento para confirmar algún dato durante la conversación. Es también importante que llegues a la entrevista de trabajo con previo conocimiento de la empresa para la que estás aplicando. Ya tienes dominio del currículum, pero ahora va el dominio de la empresa. A las organizaciones les gusta ver que los candidatos que aplican a sus vacantes conocen su cultura, conocen a sus líderes, conocen cuál es la presencia que tiene la organización en medios de comunicación. Por ejemplo, si entrevistan a su director y sale la entrevista publicada en un periódico donde él o ella habla de la estrategia para la región en los siguientes 5 años. Entonces, si tú llegas con ideas, comentarios, perspectivas sobre esta información, habla muy bien de ti porque sugiere que la vacante te interesa y que te diste el tiempo de prepararte adecuadamente. Hay mucha información sobre cómo, me refiero en internet, sobre cómo llegar vestido o vestida a una entrevista de trabajo. Ahí, para efectos de este video, no voy a abordar esta información porque quiero compartirte más bien otra herramienta u otra táctica que puede servirte para que te vaya muy bien en la entrevista de trabajo. Llevamos 2 elementos. El primero es un currículum bien hecho. Tengo un video también que está enfocado en cómo realizar un currículum de manera efectiva, paso a paso. Es un tutorial en donde utilizo la herramienta PowerPoint, que también te invito a verlo, o está aquí arriba, puedo poner la liga. Entonces, para que le des play y conozcas cómo se realiza este video. El punto número 2 es lo básico, domina lo básico, llegar a tiempo, estudiar la cultura de la empresa, su estrategia. Muchas veces la puedes encontrar ya sea en la página en internet o en alguna entrevista pues que se haya realizado con alguno de los directivos de esta organización, para que tengas conocimiento de hacia dónde va la empresa. Y el punto número 3 que quiero compartir contigo para que te vaya muy bien en una entrevista de trabajo es una herramienta que, si la llevas a una entrevista de trabajo, puede ser una diferencia positiva en tu favor muy grande. Esta herramienta se llama 30-60-90. Es una hoja horizontal impresa con 3 columnas, una titulada 30, la segunda 60, la tercera 90, en donde vas a enlistar cuando menos 5 actividades que tú realizarías en los primeros 30, 60 y 90 días que tú consideras que te ayudarían a ser exitoso o exitosa en el puesto para el que estás aplicando. La idea es que tú saques este documento, tú te quedas una copia, pero le vas a entregar otra a quien o a quienes te estén entrevistando, y a la primera oportunidad de la conversación tú les vas a decir: oye, identifiqué algunas actividades que considero que me van a permitir ser exitoso o exitosa en este puesto y me encantaría compartirlas contigo. Normalmente te van a decir que sí, tú les vas a dar después la hoja. Vas a tener que estudiar, así como lo hiciste con el currículum, también esta hoja 30, 60, 90 para dominarla y presentarla súper bien y explicar cuál es este listado que les estás entregando en cada mes y por qué lo incluiste tal o cual actividad. Esta hoja va a hablar muy bien de ti porque sugiere que te preparaste todavía más para esta posición para la que estás aplicando, y también va a cambiar como la dinámica tradicional de una entrevista de trabajo. Normalmente es pregunta-respuesta, 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 y normalmente esta herramienta lo convierte a una conversación.
oye, quiero presentarte esto, aquello, y les vas a dar la oportunidad de que vean cómo presentas, de que vean cómo piensas, de que se genere esta conversación de, oye, ¿por qué pusiste este punto aquí? Ah, bueno, porque pienso que esto y esto y esto, y leí este otro punto, A, B, C y D, entonces me hizo sentido por esta razón. Tú cómo lo ves, también lo ves así. Entonces empiezas a extraer información que le importa a quien te está entrevistando, y a esta persona pues le va a dar mucho gusto ver que preparaste un plan de trabajo para los primeros 90 días de tu puesto. Y es que aquí hay un punto importante. Por un lado, el máximo valor de este ejercicio lo va a apreciar el dueño de la vacante más que la persona de recursos humanos. También vale la pena que lo conozca, que lo vea y tal, pero muchas veces las personas de recursos humanos no conocen el detalle de una posición necesariamente. Ellos tienen el trabajo de identificar si tu perfil de manera general pudiera encajar con lo que solicita el puesto, pero naturalmente, como sabes, pues hay más entrevistas con personas que quizá ya trabajan en el departamento, en el área donde, a la que pertenece esta posición a la que estás aplicando. Entonces ellos ya van a poder apreciar el detalle fino de este ejercicio. Entonces lo vas a presentar muchas veces a un departamento de recursos humanos y después al dueño de la vacante o a la dueña de la vacante. Y bueno, pues ellos ya van a conocer y apreciar un poquito más este detalle fino. Estudia este documento, trabájalo estudiando a la empresa, y va a cambiar completamente la energía de la entrevista. Les va a dar mucho gusto que lo lleves, y también seguridad. Seguridad porque muchas personas que te van a entrevistar no van a querer tomar la decisión sola o solas, sino van a ser 2 o 3 o 4 y tal cual por votación. ¿Quién vota por ella? ¿Quién vota por él? ¿Cómo lo viste? Etcétera. Porque toman la decisión en conjunto por si no sale bien esa contratación, que puede pasar, que no nada más sea una persona la responsable, sino nosotros 3 decidimos que este fue el mejor candidato o la mejor candidata. Entonces, cuando tú les llevas un documento como el que menciono, el 30-60-90, en realidad les estás quitando esa ansiedad, ese estrés, esa preocupación de que no sabes cómo, de que no saben cómo vas a realizar el trabajo. La realidad es que este tipo de documentos les va a permitir ver un poquito con mayor claridad cómo es que estás entendiendo el puesto, ¿cuál sería tu aproximamiento para poder ejecutar una vez que ya estés trabajando en la organización? Les vas a quitar ese estrés de qué sucedería en los primeros 3 meses, que son claves para poderte desempeñar en el puesto, porque les estás diciendo, miren, sí puedo con el puesto, esto es lo que haría, y les vas a dar muchísima tranquilidad, lo cual eso se agradece porque van a tener más confianza para poder decidir si eres tú el candidato o la candidata ideal para quedarte con esa posición, y es hacer más de lo que te están pidiendo. Normalmente las personas llegamos a pedir a una entrevista de trabajo, vengo a pedir trabajo, vengo a pedirte beneficios, vengo a pedirte que me escuches, no sé, pero no todas las personas llegan a ofrecer. Yo llego a ofrecerte A, B, C y D, y lo que puedo hacer por ti, por el puesto por el que estoy participando, es A, B, C y D. Y una manera de llegar a ofrecer a una entrevista de trabajo es ofreciendo estas actividades que tú vas a enlistar al mes 30, 60, 90, etcétera, es hacer más que los demás. Entonces, esas son las recomendaciones y algunas ideas que quería compartir contigo en caso de que tengas una entrevista en puerta o de que estés interesado o interesada en recibir la invitación para una entrevista de trabajo, cambiarte de empleo, etcétera, para que llegues lo mejor preparado, lo mejor preparada posible y que te quedes con ese puesto que tanto te interesa, ¿no? Como comentaba en un inicio, no sobran las entrevistas de trabajo, entonces hay que prepararnos lo mejor posible para poder llegar a hacer un ejercicio, una entrevista impecable. O sea, conozco personas que se han preparado para una entrevista de trabajo 2 meses,
sin ningún problema de lunes a domingo durante un buen de horas. No siempre sabes que te van a entrevistar dentro de 2 meses, pero estudian todo el tiempo. Hay personas que sí lo saben, pero estudian todo el tiempo, se preparan todo el tiempo. Entonces es como una fórmula de matemáticas. Llega un punto en donde ya se esperaba que te fuera a ir muy bien y que ibas a decir, a comunicar todos los logros que hacen sentido con el puesto de una manera impecable. Ibas a responder todas las preguntas de una manera impecable porque te estuviste preparando durante muchísimo tiempo. A mí en lo personal me inspira mucho, por ejemplo, quienes hablan en estas conferencias TED Talk, porque hay personas que ensayan su presentación más de 200 veces, por ejemplo. Entonces me inspira mucho porque si las personas invirtiéramos este tiempo en prepararnos para una entrevista de trabajo, en verdad realizaríamos unas entrevistas maravillosas, impecables, con muchísimo menos nervio y ansiedad, porque la ética de trabajo, como dice Michael Jordan, elimina el miedo. Entonces, cuando estudiamos muy bien, hasta nos sentimos mejor, sin ningún tipo de nervios o nervios moderados, nervios que podemos administrar, pero nada que limite o que nos, no sé, ¿no? Que no nos ayude a mostrar todo nuestro potencial y valor por este miedo, ansiedad, etcétera. Cuando nos preparamos bien, en realidad uno llega con esta confianza de voy a expresar lo mejor que puedo por tal o cual puesto. Si me lo quedo era para mí, si no, no pasa nada, pero hice todo lo que estaba dentro de mi campo de control. Es decir, en este caso me preparé, le dediqué tiempo, estudié muy bien la vacante, estudié muy bien la empresa. Todo lo que llegué temprano, me levanté temprano ese día para llegar sin ningún problema a la entrevista de trabajo. Todo lo que estuvo dentro de mi campo de control lo hice, incluyendo un poquito más llevar este ejercicio, mi currículum, etcétera. Lo que pase después ya no depende de mí. Entonces, ese es el mensaje que quería compartir contigo el día de hoy. Aprovechemos la oportunidad si es que hay una entrevista de trabajo. Y bueno, nuevamente recuerda que en www.yonoel.com puedes descargar de manera gratuita una lista de 100 verbos de acción como liderazgo, diseño, implementación, administración y así 100 verbos en español y en inglés para incorporar los que tú decidas en tu currículum y puedas construir y diseñar logros específicos, efectivos, de alto impacto en tu currículum para que puedas crear un documento que sea en verdad atractivo para los departamentos de recursos humanos y que te puedan invitar a una entrevista de trabajo, que ese es el verdadero objetivo de un currículum, invitarte a una entrevista de trabajo. El objetivo de un currículum no es que te ofrezcan el empleo, que te quedes con la vacante que te interesa. El verdadero objetivo de un currículum es conseguirte entrevistas de trabajo. Muchísimas gracias por haberte dado el tiempo de escuchar y de ver estas recomendaciones. Te deseo mucho éxito en tu proceso de búsqueda de empleo. No desesperes, puede ser un proceso que toma tiempo. En realidad también me refiero, la búsqueda de empleo es también un juego mental. La idea es que llegues con la mejor mentalidad posible a las entrevistas para que tengas un mejor desempeño y la energía que proyectes sea la mejor. Ten paciencia, aprovecha la oportunidad cuando llegue. Y bueno, pues gracias por darte el tiempo de ver este video. Si tienes alguna pregunta o comentario, por favor escríbela en la sección de comentarios. También me puedes escribir, enviar un mensaje directo a mi cuenta de Instagram, @yonoelram. También con mucho gusto voy a revisar ahí cualquier comentario o pregunta que me envíes para poderla responder, para poder interactuar. Y bueno, pues gracias y hasta pronto.